Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede nuevamente de poder compartir este nuevo estudio del libro de los Hechos a través de este medio. Esperamos que sea de gran bendición, que Dios nos ministre nuestra vida, que podamos crecer, madurar y seguir hacia adelante en lo que Dios nos ha encomendado. En este primer capítulo del libro de los Hechos, ya como siempre tengo la pizarra, el bosquejo que vamos a estar presentando, y se desarrolla de la siguiente manera. Hechos capítulo 1. Le hemos titulado Jesús asciende al cielo y la promesa del Espíritu Santo. Y lo desglosamos de la siguiente manera. Introducción a Teófilo. Son referencias al libro de Lucas. Esto lo encontramos en el versículo, entre el versículo 1 al versículo 3. Esa introducción a Teófilo. Segundo punto, tenemos la promesa del Espíritu Santo. Esto lo vamos a estar desarrollando desde el versículo 4 al versículo 8. Jesús asciende al cielo. Jesús asciende al cielo. Esto lo encontraremos en el versículo 9 al versículo 11. Punto número 4. Hay una reunión y oración en el aposento alto. Versículo 12 al versículo 14. Y número 5, tenemos la elección de Matías para reemplazar a Judas. Eso lo encontraremos en el versículo 15 al versículo 26. También hay un nombre que es al que se le dirige la carta, llamado Teófilo. Teófilo. Su nombre significa, Teo significa Dios, y filo significa amor, amor de vecinos, amor de familia. So significa amado, amado de Dios. Ese es el significado del nombre de Teófilo. Bien, comenzamos entonces leyendo en el capítulo 1 del libro de Hechos, donde se compone de 26 versículos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzamos, ¿verdad?, este nuevo estudio en el nombre del Señor. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo número 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Esto se le conoce como el prólogo o la introducción a esta primera parte de este capítulo 1 del libro de Hechos. ¿Saben quién es Teófilo? Teófilo parece ser que se refiere a un personaje público. Algunos creen que pudo haber sido un funcionario, ¿verdad?, romano. Otros creen que pudo haber sido un alcalde en alguna posición. Y otros creen que pudo haber sido un gobernador que posiblemente se convirtió al cristianismo en ese tiempo cuando Lucas estaba redactando el libro de Lucas y estaba redactando el libro de los Hechos. Por eso dice en el primer tratado, cuando dice el primer tratado, habla Lucas entonces de su primera parte, su primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. Dice algunos comentaristas que el libro de Lucas y el libro de Hechos era un libro completo, donde después se dividieron en
2 libros porque lo que se usaba en ese tiempo eran pergaminos. Estaba leyendo acerca de los pergaminos. Dice con pergamino que Lucas tomó 2 pergaminos. Por eso se divide entonces Lucas y Hechos como si fueran 2 libros, cuando realmente para algunos comentaristas creen que era solamente un libro. Los pergaminos que se hacían de un tipo de hoja y se ponían a secar y se le daba un tratamiento, y en ella era que se escribía. Dice que estos pergaminos eran hasta 25 pies de largos, posiblemente por un pie o algo más de un pie, 16 pulgadas de ancho, donde se escribía en ellos, pero no podía ser más de 25 pies porque era muy largo o pesado para poderlo cargar. Lucas utiliza 2 pergaminos, es decir, de 25 pies cada uno, para escribir Lucas el Evangelio y luego para escribir el libro de los Hechos. Cuando le escribe a Teófilo, le hace énfasis acerca de lo que había hablado en el primer tratado acerca de la vida y el ministerio de Jesucristo. El día que Cristo fue llevado arriba, recibido arriba, presenta entonces cuando Cristo desciende hacia el cielo, lo hace frente al grupo de apóstoles. ¿Por qué razón? Para dar testimonio de que sí era el Hijo de Dios, que sí era el Mesías que había venido, había muerto y había resucitado y había sido levantado hacia los cielos. Cristo, antes de partir hacia el cielo, le hace énfasis a los discípulos y le hace encargo o le hace un mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, les dice el versículo 2: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Si vamos un momento al libro de Mateo, Mateo capítulo 28, viene siendo el último capítulo de Mateo, y los últimos versículos 18 al versículo 20, habla de lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Lee como sigue, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, versículo 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Notamos en estos versículos finales de este capítulo 28 de Mateo que Cristo hace énfasis en 2 cosas. Le da un mandamiento: ir y hacer discípulos. Mandamiento dado por el mismo Jesucristo: ir y hacer discípulos. Cristo vino a hacer discípulos. La encomienda de la iglesia es ir y hacer discípulos. Luego le dice, le promete, diciéndole, la parte final del versículo 20: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, nos envía a ser discípulos, pero no nos envía solos, sino que estará con nosotros hasta el fin del mundo haciendo discípulos. Versículo 3 dice: y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Son 40 días después que Cristo muere. Pasan 40 días donde Él comienza a aparecerse a sus discípulos, y se registra que hay más de 10 o 11 ocasiones o apariciones donde Cristo se le aparece a los creyentes para confirmación de su resurrección. Dice que no se apareció a la nación de Israel de nuevo como lo hizo cuando estaba en su ministerio terrenal, sino que solamente se aparece a aquellos que ya estaban destinados de antemano,
Eso lo veremos más adelante en este mismo libro de Hechos, capítulo 10, versículo 40, donde había personas destinadas para ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se le apareció a ellos durante estos 40 días antes de partir hacia los cielos. Todos estos apóstoles o todos estos discípulos se les llamó apóstoles, ¿verdad? Es un número de gobierno. Cristo escogió 12 y sobre estos 12 se le aparece, con excepción de Judas, que vamos a ver más adelante, se le aparece a los 11 cuando estaban reunidos en el aposento alto para darle testimonio o darle verificación de que él se había levantado de los muertos. Se levantó, resucitó, murió, resucitó, pero está aún todavía 40 días en la tierra después de su resurrección para darle fe, énfasis, fortaleza, la espiritualidad, fe, crecimiento a los hombres que había establecido para que continuaran la obra que se le había encomendado. Se le habló por 40 días acerca del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver mayormente con un concepto que es espiritual. Dios siempre reina. Pero hoy por hoy en la tierra está el bien y está el mal. Dios no reina como reina en los cielos, sino que Dios permite el bien y el mal hasta que un día el mal desaparecerá. Ese reino espiritual que se menciona en este capítulo 1, trata entonces de un reino espiritual que solamente lo entienden y aquellos que lo han aceptado y lo han creído comienzan a vivirlo desde ahora. La promesa que Dios le ha hecho para aquellos que han creído, donde tendremos lo que conocemos como la vida eterna. Hay muchas pruebas, menciona este versículo 3, que son indiscutibles, que son la base de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que es una prueba convincente. La palabra pruebas indubitables se refiere a que son pruebas convincentes y decisivas. No se pueden poner en dudas. Cristo se levantó de los muertos y se presentó a sus seguidores para darle énfasis y para que esto no se convirtiera simplemente en un rito, en una leyenda, sino que hay veracidad de que se levantó de los muertos al aparecérsele a más de 500 hermanos, según el libro de Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 menciona que se le apareció a más de 500 hermanos, no solamente los apóstoles, sino que hay 500 personas que son testigos oculares de haber visto al Señor resucitado. Durante estos 40 días parece que hay un debate, porque se había profetizado en el libro de Daniel, en el libro de Joel, que cuando Cristo muriera, vendría entonces el nuevo pacto. Se entendía por lo que habían escrito los profetas. Joel lo anuncia Jeremías capítulo 31, Joel capítulo 2, menciona que cuando viniera el Espíritu sobre ellos, entonces vendría ese nuevo pacto. Cristo muere, comienza el nuevo pacto, pero el reino que se hablaba era un reino espiritual, porque Dios venía a vivir en la persona del Espíritu Santo dentro de cada creyente. No era un reino terrenal como estaba acostumbrado Israel a ver, como lo fue el reino de David, de Salomón y todos los reyes que le sucedieron. Era un reino totalmente espiritual dado por Dios, donde Dios mismo en la persona de Cristo iba a ser el rey por toda la eternidad. En el versículo 4 lee como sigue: y estando juntos, entramos entonces ahora a lo que es la promesa del Espíritu Santo. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, de la cual les dijo: oísteis de mí. Dios prometió al Espíritu Santo varias ocasiones en el Evangelio. En los Evangelios se menciona por más de 5 ocasiones la promesa del Espíritu Santo que vendría sobre los apóstoles para confirmar, para dar poder, para que enfrentaran y fueran a la misión que se les había encomendado.
Cuando Cristo resucita, si Cristo no resucita, mire bien lo que menciona el apóstol Pablo en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Menciona el apóstol Pablo que si Cristo no resucita, capítulo 15, versículo 12. Dice, repito, 1 Corintios capítulo 15, estoy verificando que tengo la cita correcta. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante, voy a leer hasta el 19. Lee como sigue, hablando si Cristo no hubiese resucitado. Versículo 12. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, y al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Hace énfasis nuevamente el apóstol. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Versículo 17. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, que no hay esperanza. Nuestra fe es en vana si Cristo no resucitó. Por eso hago énfasis. Cristo resucita, se le aparece a los apóstoles y se le aparece a más de 500 hermanos para dar testimonio de que sí, él había resucitado, se había levantado de los muertos. Versículo 5, volvemos a Hechos capítulo 1, versículo 5, lee como sigue. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Repito, se hizo la promesa cuando Cristo estaba en vida, estaba ministrando en la tierra. Todavía el Espíritu Santo no había venido sobre los creyentes. Cuando Cristo parte, muere, resucita, asciende al cielo, entonces envía al Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Cuando Cristo va al cielo, repito, entonces viene la persona del Espíritu Santo y son bautizados. Hechos capítulo 2, son bautizados los discípulos, los apóstoles, o todos los que estaban en ese aposento alto, con la promesa del Espíritu Santo. Cuando se habla de bautismo, mayormente pasa por nuestra mente, es sumergir o zambullir en el agua. Pero aquí hay otra connotación donde también se aplica la palabra bautizo, que es la palabra en el griego, para referirse también a una connotación, a una idea de identificarse con alguien. Es decir, en este caso, en este contexto, es la connotación de identificarnos con la persona del Espíritu Santo enviado por Dios Padre al Cristo levantarse y ascender hacia los cielos. La misión de Cristo, cuando Cristo comienza su misión, lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 4, creo que versículo 18 en adelante, es donde habla cuando Cristo comienza su ministerio. También lo menciona Mateo capítulo 4. Cristo comienza su ministerio y antes de comenzar su ministerio, la Biblia registra en Mateo capítulo 4, repito, Lucas capítulo 4, registra que Cristo fue lleno del Espíritu Santo. No comenzó su ministerio sin ser lleno del Espíritu Santo. Siendo Dios mismo, ¿verdad? Contó en su vida siempre estuvo la persona de su Santo Espíritu con él. Ahora
los discípulos, los apóstoles, también se les dice que serían llenos, se les prometió que serían llenos del poder del Espíritu Santo. Ningún ministerio funciona, no llega lejos, ni siquiera arranca con ninguna fortaleza ni fuerza, si no somos llenos del poder del Espíritu Santo. Ese es mayormente el énfasis de este libro de Hechos. Es el comienzo, es el nacimiento de la iglesia y de todo ministerio. Repito, Cristo fue lleno del poder del Santo Espíritu o del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. La iglesia primitiva fue llena del poder del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Y cada creyente, aún Pablo, fue lleno del poder del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. No se comienza el ministerio, no se llega lejos, no hay fortaleza, no hay fe sin la presencia del Espíritu Santo. Versículo 6 lee como sigue. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Son los discípulos, como mencioné en el libro de Jeremías capítulo 31 y el libro de Joel capítulo 2, tenían en su mente, porque estaba escrito en los profetas, de que el segundo pacto vendría luego que vendiera el Mesías y fuera derramado el Espíritu Santo sobre el corazón de cada creyente. Ellos hacen la pregunta: ¿restaurará las cosas? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor les contesta en el versículo 17, diciéndole: no os toca a vosotros el saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. El reino que había en la mente de los discípulos era un reino político, era un reino de gobierno terrenal, como lo fue Israel en aquel pasado, en aquel entonces. Israel en el tiempo pasado, ¿verdad?, tuvo reyes que gobernaron, ¿verdad?, a Israel por un término de unos 400 años. Ya eso, ¿verdad?, por causa del pecado, todo esto terminó y jamás volvieron a levantarse como una nación, como un rey. Ellos esperaban que viniera el Mesías y restaurara todas las cosas, ¿verdad?, y se convirtiera en el rey por siempre para Israel, para que continuara entonces nuevamente ese reinado que había comenzado con Saúl, con David, pero ya todo esto había pasado a lo que se conoce como el Viejo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, el Mesías no era un rey político, no era un rey que venía en términos terrenales, sino que era un rey, ¿verdad?, eterno, un rey celestial. Con lo cual Jesucristo le explica a ellos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando se habla de tiempo o se habla de sazones, son dos palabras en el término griego. La palabra tiempos tiene dos connotaciones en el griego. Se refiere a cronos y se refiere también a kairos. La palabra cronos encierra todo lo que tiene que ver con el tiempo, desde el comienzo hasta el final. Todo, ¿verdad?, todo se mueve en el tiempo. Y la palabra kairos es lo que sucede en el tiempo dentro del tiempo. Es decir, estaba profetizado en este contexto de que vendría la promesa del Espíritu Santo. Se había profetizado desde el tiempo atrás, desde el tiempo de los profetas, pero no aconteció, es decir, no aconteció hasta que llegó el tiempo, hasta que llegó Kairos. Cuando llegó Kairos, que es en este Pentecostés, entonces sucede la promesa del Espíritu Santo en los apóstoles. La llegada del Espíritu Santo, como ya se había mencionado en el libro de Zacarías, mencionamos el libro de Joel, mencionamos el libro de Jeremías, donde se había prometido que vendría el Espíritu Santo y vendría entonces ese nuevo pacto. Pero ahora Cristo le aclara: a ustedes no les toca saber las sazones, es decir, los tiempos de los tiempos que Dios ha puesto en su sola potestad. Y le encomienda: me seréis testigos. Versículo 8, perdón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, viene con un propósito. En el Viejo Testamento, cuando hablamos de cuando el Espíritu descendió sobre ciertos hombres en el Viejo Testamento, era para que tuvieran una vida fructífera, una vida de prosperidad, una vida de llena de piedad. Hombres que fueron de testimonio para la nación de Israel. Pero no se le encomendó a ellos lo que se le encomienda ahora a los discípulos en este nuevo pacto. Abraham vivió bajo el Espíritu y dio fruto de que vivió bajo el Espíritu cuando vino sobre él. Se obedeció a Dios y se le conoce como el padre de la fe. José, de igual manera, se hizo una promesa a José cuando se le hace la bendición final y se convierte en uno de los grandes líderes del norte de Israel. Se conoce como Efraín, que Dios se lo había prometido. Vino sobre José el Espíritu de Dios y interpretaba sueños. Y Dios lo usó grandemente a José. Moisés, de igual manera. Vino el Espíritu sobre Moisés, lo capacita para que fuera el líder y guiara a Israel, lo sacara de Egipto y lo llevara a la tierra prometida. Pero ahora se le encomienda bajo este poder. Es una tarea diferente a la tarea que se le dio a estos hombres que he mencionado, para que este poder fuera a cumplir este mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando el Espíritu Santo viene a morar y a vivir en nosotros, que es el nuevo pacto, es con el propósito de que seamos testigos y hagamos discípulos a todas las naciones. Se le dice, me seréis testigos. ¿Son testigos de qué? Testigos de la muerte y de la resurrección de Cristo. Aunque lo anunciaran y su audiencia no lo escuchara, estaban llamados a testificar que vieron la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le costó a ellos haber sido testigos de la muerte y resurrección de Cristo? Cuando leemos acerca de cada uno de ellos, la Biblia registra de que la mayor parte de ellos, con excepción de Juan, fueron mártires. Es decir, que a Cristo lo mataron, lo despreciaron, lo persiguieron, lo encarnizaron y le dieron muerte. A estos discípulos o a estos apóstoles del Señor también le aconteció exactamente lo mismo. Fueron perseguidos, fueron rechazados por su propia gente, por su propio pueblo y por aquellos también gentiles extranjeros, y lo llevaron a la muerte. Todos ellos fueron mártires de la muerte por causa de testificar de que eran testigos de la muerte y la resurrección de Cristo, con excepción de Juan, que murió de vejez. Fue desterrado en la isla de Patmos, como menciona el libro de Apocalipsis, pero no se le dio muerte como se le dio muerte a los demás discípulos. Versículo 9 al versículo 11 hablan entonces de cuando Jesús asciende al cielo. Lee como sigue. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús prometió estar con ellos, como leímos en el libro de Mateo, versículo 28. También se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14. Que aunque se partió frente a sus ojos, ven cuando asciende hacia el cielo, al lugar donde siempre perteneció. Aún así le promete que no los abandonaría ni los olvidaría. Repito, Mateo 28,
los últimos versículos 19 y 20. Y Juan capítulo 14 se le hace la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre cada creyente. También en el libro de Juan capítulo 16 versículos 4 a 7 también habla de cuando el Espíritu venga nos convencerá, ¿no?, de pecado, de juicio y de justicia. Es necesaria la presencia, el poder y la persona del Espíritu Santo dentro de cada creyente para poder triunfar. No podemos triunfar sin la persona, sin el poder, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos que Dios nos dé de su Santo Espíritu para continuar esta carrera. Cristo fue recibido arriba, alzado en una nube. Esta nube representa posiblemente la que se conoce como la Chequina de Jehová, la nube que lo levanta, lo lleva hacia la eternidad, hacia el cielo, frente a los discípulos. Esto sucede antes del día de Pentecostés. Cristo asciende al cielo, pero se cumple la promesa de que enviaría su Santo Espíritu sobre los creyentes. Cristo dijo que el Espíritu Santo no vendría hasta que Él partiera, hasta que Él se fuera. Solo encontramos en el libro de Juan, capítulo 16, lo podemos leer, 16, Juan 16, creo que es el versículo 4. Perdón, 7. Juan 16, 7 lee como sigue. Repito, el Espíritu Santo no estaba presente hasta que Cristo desciende al cielo. No es enviado en su misión hasta que Cristo se levanta hacia los cielos. Cuando Él se parte hacia allá, entonces el Espíritu desciende sobre los creyentes. Lo veremos en el capítulo 2 de este mismo libro de Hechos. Lee como sigue. Juan 16, 7. Cristo hablando dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Cristo parte a los cielos para enviar entonces al Consolador, al Espíritu Santo, que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Leímos entonces que Cristo, como se fue, así mismo vendrá. Es decir, Cristo se fue de una manera físicamente, era visto, fue visto por aquellos hombres que le rodearon. De esa misma manera dice que vendrá de una manera visible. Se podrá ver cuando Cristo regrese. La segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino ocurrirán de la misma manera en que ascendió física y visiblemente en medio de las nubes. Regresará el Señor por su iglesia, por cada creyente. Versículo 12 al versículo 14 habla de la reunión y la oración en el aposento alto. Lee como sigue. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban todos presentes menos Judas, que había cometido su horca, su suicidio. Pero todos los demás 11 apóstoles, juntamente con las mujeres, mencionó también a la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús estaban en el aposento alto. Cuando la Biblia habla de un día de camino de reposo, hay un detalle aquí, hay un comentario. Dice que la distancia permitida por la costumbre judía para viajar en el día de reposo, esto lo encontramos, lo leímos en el libro de Éxodo, capítulo 16,
versículo 29, en Números 35, 5, y el libro de Josué lo habla más claramente, Josué capítulo 3, versículo 4. Cuando se habla del día de reposo, que era un día de camino, de reposo, se estaba hablando de 800 metros. 800 metros al tiempo de hoy, para entenderlo un poco mejor, se trata más o menos de 2.700 pies. 2.700 pies es igual a media milla. Eso se caminaba media milla. Eso se podía caminar en un día de reposo solamente media milla, es decir, solamente 800 metros. Toda persona que caminase más de esta distancia se le consideraba como un infractor de el cuarto mandamiento, es decir, que violaba el día de reposo. El día de reposo era un día demasiado de santo para la nación de Israel. No se podía caminar más de 800 metros. El aposento alto, donde se reunieron todos ellos, puede ser, aquí menciona que posiblemente es la habitación donde Jesús se le aparece en el capítulo 24 de Lucas. Estaban todos reunidos en el aposento alto y aquí Cristo se le aparece a los 11 para darle testimonio de su resurrección. Otros creen que este lugar pertenece a María, la madre de Juan Marcos. Esto también se menciona en el libro, en este mismo libro más adelante, creo que el capítulo 12, versículo 12, Hechos 12, 12, se menciona nuevamente el aposento alto como que es la casa de María, la mamá de Juan Marcos o la mamá de Marcos. Hechos 12, 12, lo vamos a leer. Hechos 12, 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban orando. Estaban todos reunidos en la casa de Marcos o Juan Marcos, como se le llama en diferentes pasajes bíblicos. Era el lugar donde se reunían los discípulos para confraternizar, para orar, para ayunar, para compartir entre ellos, entre salmos y cánticos. Moraban entonces ellos en el aposento alto, mientras esperaban en Jerusalén, como lo ordenó el Señor, hasta que recibieran el poder que Jesús le había prometido. Aquí hay un detalle importante. Se mencionan entonces los 11 apóstoles. Es la última vez que escuchamos el nombre de muchos de ellos. Ya, por ejemplo, ya los nombres, solamente los nombres que permanecen, que se van a mencionar más adelante en diferentes capítulos de este libro de los Hechos, son solamente los nombres de Pedro, el nombre de Jacobo y el nombre de Juan. Los demás apóstoles, jamás su nombre vuelve a ser mencionado. Todos sus ministerios fueron tan importantes, tan efectivos, tan fructíferos como fueron los nombres de Pedro, de Pablo, de Jacobo, de Juan. Pero Lucas se limitó solamente a desarrollar el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo. Y menciona entonces el sermón de Esteban, menciona el sermón de Pablo, de algunos de ellos, pero la mayor parte de ellos ya no se mencionan, no se mencionan después de este capítulo 1 del libro de Hechos. La historia menciona entonces, como mencioné, fueron mártires. Muchos de ellos murieron, ¿verdad?, durante su ministerio, durante su vida. Nunca negaron. Fueron a la gran comisión, cumplieron con el mandato de Cristo, creyeron en la promesa que recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, dieron fruto de ese bautismo del Espíritu Santo en su vida, pero le costó su vida, su sangre. Fueron martirizados, fueron mártires del Evangelio. Algunos detalles que menciona la historia dice que Pedro fue crucificado según la tradición. ¿Verdad? Esto siempre ha estado unos ven de una manera, otros lo ven de otra, pero según la tradición dice que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. A Tomás, según tradición o según historia, dice que lo atravesaron con un arpón por la fe, por no negar la muerte y la resurrección de Cristo. Mateo fue asesinado con una lanza. Todos estos son datos, ¿verdad?, históricos o datos, que tienen que ver con la tradición. A Matías
lo decapitaron. Fue decapitado Matías. Jacobo murió a espada. Esto lo habla entonces, esto sí lo habla la Biblia en el capítulo 12 de Hechos. Jacobo murió, ¿verdad? Lo mató Herodes con la espada. Judas, Felipe y Bartolomé también fueron crucificados. Mataron, ¿verdad? De la misma manera que mataron al Señor. La historia, ¿verdad?, se repite en la vida de los apóstoles. Hay sacrificio, hay persecución, hay rechazo, hay burlas para todos aquellos que han creído y no niegan que Cristo murió y resucitó de los muertos. Hay inclusive hasta muerte por testificar, ser testigo de que Cristo sí se levantó de la tumba, sí está sentado a la diestra de Dios Padre y sí viene a levantar la iglesia. Ellos sellaron su testimonio con sangre, nunca negaron, ¿verdad?, lo que vieron con sus ojos, sino que lo testificaron, aunque le costó su propia sangre. Versículo 14 habla de que estaban unánimes. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ayuno. Esta frase de unánimes es una frase que Lucas hace énfasis en más de una ocasión en el libro de Hechos. Por ejemplo, aparece la palabra unánimes, aparece sobre 17 veces en el libro de los Hechos. Y está compuesta de dos palabras. Unánime significa los mismos pensamientos. Es decir, no se refiere a personas que sienten o piensan de la misma manera, sino que se refiere mayormente de personas que se comprometieron a dar testimonio a los demás sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, que ninguno de ellos negó haber visto la muerte y la resurrección de Cristo. Estar unánimes en lo que se conoce como lo que es el Evangelio. El Evangelio trata de que Cristo murió, resucitó y viene a levantar la iglesia. Hay que estar unánimes en esa creencia, en ese testimonio y en esa fe. Eso es lo que se refiere entonces al versículo 14, de que estaban todos unánimes, juntos, en ruego de oración y en este pensamiento. Dios entonces enviaría el Espíritu Santo para que esta unanimidad y este amor, esta armonía permaneciese dentro de los creyentes. Cuando Jesús oró, Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan, Jesús hizo énfasis sobre lo que es la unanimidad. Por eso le pide a Dios Padre en la oración de Juan 17, se Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Dios pide que la unidad habite, se desarrolle, crezca sobre cada creyente. No queremos pasar por alto. Lucas menciona a la madre de Jesús, a María, la madre de Jesús, le hace un reconocimiento especial dentro del grupo. Mientras estaba en la cruz, Juan se le encarga que se hiciera cargo de María, la madre de Jesús. Lucas hace énfasis. Algunos dicen que Lucas llegó a conocer a María, se sentó con María, y cuando Lucas comienza a explicar su libro de Lucas, hace énfasis de que él, ¿verdad?, se acercó a las personas indicadas para preguntarle acerca de la vida de Jesucristo. Y ahora menciona a María, que estaba dentro del grupo de creyentes que se encontraban en el aposento alto. María también se hizo creyente y era parte de los seguidores de Jesucristo, juntamente con los hermanos de Jesús, según el versículo 13 que leímos. Era parte entonces de los cristianos seguidores de Cristo. Versículo 15 al versículo 26 se menciona entonces, y es aquí donde se elige a Matías para reemplazar a Judas. Ya sabemos que Judas es el
que traicionó a Cristo. Lee como sigue, versículo 15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. So Pedro asume la posición de líder. Acuérdense que en el capítulo 20 de Juan, cuando Cristo restaura a Pedro, diciendo, Pedro, ¿me amas? Dice, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Por 3 ocasiones a Cristo le hace la pregunta a Pedro. Ahora Pedro toma, ¿verdad?, esa posición de liderazgo, y a pesar de que era un hombre, como todo hombre, ¿verdad?, lleno de faltas, lleno de altas, lleno de bajas, sin embargo ahora firmemente se para y hace énfasis sobre lo que estaba escrito acerca de lo que acontecería con Judas al traicionar a Jesucristo. No cabe duda que la mayoría de las personas, hablando aquí de los 120, o sea, sobre 120 personas, Pedro se para tratar lo que ha sucedido con Judas, que acababa de suicidarse. No cabe duda entonces que los que vieron a Jesús resucitado eran más de 500 personas, según el libro de Primera de Corintios, como lo mencioné, capítulo 15, versículo 6. El Espíritu Santo habló, ahora Pedro se remonta. Pedro va entonces a lo que estaba escrito, ¿verdad?, en el libro de los Salmos. Y Pedro menciona lo que es el Salmo 69, 25 y el Salmo 109, 8, que son escritos por David. Son experiencias que David vivió también de una manera directa, pero al mismo tiempo es profecía que se había de cumplir ahora en este tiempo llamado Kairos, que se cumpliría entonces en la persona de Judas. Pedro se remonta porque el Espíritu Santo lo lleva, y Pedro hace énfasis, esto fue lo que habló, versículo 16, esto fue lo que dijo el Espíritu Santo, hablando antes por boca de David, acerca de Judas. Hace énfasis que fue guía de los que prendieron a Cristo. Estaba entonces profetizado lo que haría Judas por boca de David, y Pedro ahora cita este pasaje bíblico para dar a entender de que era un acontecimiento que sucedería en el tiempo debido, en el tiempo ahora presente de ellos, donde Judas se suicida y ahora otro tiene que tomar el lugar de Judas. Pedro, a través del Espíritu, ¿verdad?, hace énfasis sobre esta cita bíblica. Por la inspiración del Espíritu sobre él, Dios viene sobre Pedro para darle entendimiento de que Dios, en la persona de Cristo, había tomado un gobierno de 12 hombres, y ese gobierno tenía que permanecer porque eran los representantes de la iglesia en sus comienzos, la iglesia primitiva. Y ahora Pedro entonces hace énfasis sobre estos salmos, mencionando la profecía de lo que iba a acontecer con Judas, que fue parte y se fue parte con nosotros de este ministerio, pero por su transgresión o por su iniquidad, o sea, se vendió y entregó a Cristo. O sea, le entregó en la mano de los sacerdotes, aunque todo esto era profecía, pero se hace énfasis. Lucas se toma el detalle de hacer énfasis lo que sucedió con este apóstol llamado Judas.
Así que Judas cometió lo que se conoce como apostasía, es decir, abandonó su ministerio. Adquirió un campo, el campo que se compró con el dinero que recibió Judas por traicionar a Cristo. En realidad no lo compró Judas, sino que fue comprado por los sacerdotes luego que Judas se colgara a sí mismo. Esto lo contamos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 6. Mateo 27, 6 menciona entonces que fueron los sacerdotes los que compraron ese campo de donde se ahorca a Judas, se le llama campo de sangre. Mateo 27, 6, vamos a ver si lo podemos leer. Mateo 27, 6 dice de la siguiente manera: los principales sacerdotes, estoy en Mateo 27, 6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y le dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Eso tenía que cumplirse. Pedro hace énfasis, tenía que cumplirse lo que Dios mencionó a través de David y a través de Jeremías, lo que acontecería con Cristo y lo que acontecería con Judas. Fueron los sacerdotes, hacemos énfasis, que compraron este campo de sangre donde Judas se la va y se mata. Ahora bien, hay comentaristas que piensan que Judas hizo el intento de ahorcarse y que la soga se reventó y cayó. Por eso aquí cuando leemos dice lo siguiente: se reventó, sus entrañas se derramaron. Según parece, la soga que Judas usó para colgarse se rompió, por lo que su cuerpo cayó, partiéndose por la mitad. Esta es la razón por la cual se le conoce o se le llama campo de sangre. Vamos a leerlo aquí de la Biblia. Dice, versículo 18. Lee como sigue. Hablando de Judas, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, quiere decir que Judas no se quedó colgado, cayó. Hay diferentes puntos de vista. Si fue que la soga se partió, o si fue que alguien partió la soga y cayó, se reventó, o fue que lo que sí enseña es que sí murió y que su cuerpo se reventó, cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y todo aquel campo se llenó de su sangre. Por eso se le conoce como el campo de sangre. Versículo 20 al versículo 26 lee como sigue: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Repito, esto lo encontramos en el Salmo 69, 25, y el Salmo 109, 8 dice: y tome otro su oficio. Es decir, que el lugar de Judas, repito, no podía quedarse vacante. ¿Por qué? Porque estaba profetizado, estaba dicho ya de antemano por boca de David que alguien tomaría el lugar de Judas. Pedro aplica el Salmo 69 y el Salmo 109 a la situación frente a los discípulos. Se menciona entonces en el Salmo 69 el reemplazo, la remoción del enemigo, es decir, el enemigo ya no está, ya está eliminado el enemigo, en este caso Judas ya está eliminado, y ahora se menciona el reemplazo, es decir, otro tomará su lugar en el Salmo 109. Pedro está iluminado por las enseñanzas de Cristo y considera que estas referencias en la Escritura son principales
para tratar el asunto o la situación que están enfrentando ahora con la vacante que dejó Judas por ser el traidor. Judas, ¿por qué es reemplazado Judas? Judas es reemplazado por su abandono. Judas abandonó, como leímos en el versículo 18, abandonó porque fue seducido por dinero, vendió al Señor por 30 monedas de plata. Renuncia a su posición como apóstol. Desertó, se apartó, se convirtió en apóstata. Luego se arrepiente, pero ya es demasiado tarde. Se perdió su posición y su lugar ahora es reemplazado por otro apóstol, otra persona que tomaría el lugar porque él desertó. Se hace énfasis aquí el comentarista, esto de que Judas es reemplazado por causa de haber abandonado su posición dentro del apostolado. Porque más adelante, por eso hace énfasis, porque más adelante, en el capítulo 12 de este mismo libro, vamos a estar leyendo, desarrollando, dice que posteriormente, luego de la vacante que dejó Judas, fue asesinado Jacobo, el hermano de Juan. Pero cuando es asesinado Jacobo, en el capítulo 12, nadie tomó su lugar. Es decir, cuando Judas abandona, se aparta por causa de la iniquidad, por causa del pecado, abandona su lugar, se reemplaza porque estaba profetizado, estaba dicho. Pero ahora en el capítulo 12 matan a Jacobo y nadie toma el lugar de Jacobo. Es decir, que se quedó entonces el grupo de 11 apóstoles porque mataron ahora a Jacobo, pero ya estaremos dando más detalles en el capítulo 12 acerca de la muerte de Jacobo. Para no se reemplaza a Jacobo, sino que esa se quedó con 11 apóstoles. Para tomar a un apóstol se requería dos cosas principales. Número uno, tenía que estar y ser testigo y haber visto ocularmente los milagros, las sanidades, las predicaciones y haber sido parte del ministerio de Jesucristo. Y segundo, tiene que estar presente en la resurrección de Cristo. Se demandaban estos dos requisitos para poder tomar a un apóstol. Por eso eligieron a 2 apóstoles y de ellos tomaron entonces a Matías. Y para terminar, versículos 24 al versículo 26, lee como sigue. Y orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿A quién escogieron? Versículo 23. Escogieron a José, llamado Barsabás, y escogieron a Matías, llamado Justo. Perdón, cogieron a Justo, llamado Matías, y cogieron a José, llamado Barsabás. Ahora lo presentan en oración, versículo 24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Es decir, que el lugar del apostolado Judas lo perdió. Acuerda cuando Dios escogió a Saúl por rey de Israel, esa posición Saúl la perdió. Y toda su genealogía, su generación, jamás se sentó en el trono que hubiera sido para él y para sus descendientes si hubiera obedecido a la voz de Dios. A Judas le sucede exactamente lo mismo. Fue escogido por Jesucristo, pero por la transgresión o por el pecado perdió su apostolado y ahora es reemplazado por Matías. Versículo 26, para terminar. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Eran 11 y ahora se hunde Matías y se convierte
en 12 apóstoles. Ahora, cuando la Biblia habla de echar suertes, esto lo estudiamos en el libro de Levítico, capítulo 16, lo que era echar suertes. ¿Se acuerdan lo que era el tumín y el urín? Que representaban eran dos piedras o dos pedazos de metal donde se escribía o se había un sí o un no. Y ahí se movían y se tiraban para conocer cuál era la voluntad de Dios. Siempre se hacía para conocer cuál era la voluntad perfecta de Dios. Ahora en este evento viene Pedro y los apóstoles y echan suerte después de haber orado prácticamente. Oran primero y ahora echan suertes y la suerte cae sobre Matías y es contado con los 11. Echar suerte es la costumbre entre los judíos a través del tumín y el urín para conocer la voluntad perfecta de Dios. Lo leímos en el libro de Levíticos. Lo enseñamos hace algunos videos atrás, donde de esa manera se conocía la voluntad perfecta de Dios. Cuando llega el Espíritu Santo, ahora conocemos la voluntad perfecta de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. También otros comentaristas hacen énfasis diciendo que posiblemente los apóstoles practicaron lo que dice Proverbios 16:33. Vamos a leer Proverbios 16:23. Y con esto terminamos entonces este capítulo 1 del libro de los Hechos. Proverbios 16:33. Lee como sigue. Dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este primer capítulo del libro de los Hechos, donde reconocemos y entendemos que sin la presencia del Espíritu Santo no podemos continuar hacia adelante en lo que conocemos como lo que es la vida cristiana, la vida del creyente. Es necesaria la presencia, la unción, el bautismo del Espíritu Santo para poder triunfar, para poder vencer, para poder llevar una vida dentro de la voluntad de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones para todos y será hasta el próximo video. Dios le bendiga.